Hola, buenas tardes. Vamos a ver con Lucero Milagros, Caguana, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Muy amable, gracias. ¿Qué dice por acá? Buenas Sayomi, tardes, ¿no? profesor. Sayomi, Profesor. Romy, Buenas Romy tardes, Godoy. profesor. Godoy, ¿qué dice Godoy? ¿Escuchas? Sí, profesor, correcto. Buenas tardes. ¿Quién habló por acá? ¿Quién? ¿Alguien contestó por ahí? Jessica Consuelo. ¿Aquise? No. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buena. Me escucha y ve también, ¿no? ¿Correcto? Muy Sí, bien. sí. Ya estamos aquí entonces con la sección del tercero B, asignatura Innovación y Emprendedurismo, ¿no? En esta semana cuarta de nuestra asignatura, ¿no? Vamos a ver, rápidamente vamos a entrar en tema. Hay que avanzar aquí, hay que avanzar porque no hemos avanzado mucho en las clases y es necesario avanzar, ¿ya? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo Una va? consulta. ¿El examen será el día 31 o el día domingo primero? Examen, ¿cuál examen? ¿De qué habla? El examen parcial, profesor. No hay examen, usted está aprobada ya. Ya están aprobadas, no hay Ok, examen. profesor, gracias. Gracias, doctor, gracias. ¿Cómo van? Bueno, el examen será pues el sábado, ¿no? El sábado. Ahí hablando en serio, ¿no? El sábado. El sábado tiene que ser. El sábado. A ver, un ratito está cargando mi presentación ahí. Sistema es un poco lento. No sé si el sistema, la máquina o la red, no sé, está un poco lenta. Bueno, le decía que estamos aquí en la cuarta semana y tenemos este tema, brecha innovadora. La brecha. La brecha innovadora. Ustedes saben que entre las personas hay brechas, ¿cierto? Y a veces entre los cónyuges, ¿no? Dicen, yo sé más que tú no sabes nada, ¿no? Tú no sabes nada, ¿no? ¿Qué me vas a discutir? Yo sé todo, ¿no? Eso, están hablando ahí indirectamente de una brecha. O los hermanos, dicen, entre los hermanos también se genera ahí brechas, ¿no? Y entonces encontramos ahí diferentes brechas, ¿no? A ver, un ratito aquí se ha quedado pegado el sistema. Estaba aquí, faltaba borrar todos estos aspectos. Aquí, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Ajá, ya, se había quedado ahí plantado esto. A ver, pero no tenemos no estamos, no estamos en enlace con ustedes. Algo pasó ahí, se fue, se cortó el enlace. Ahí ya, entró, estamos en enlace. Cuando digo estamos, porque aquí sale una pantallita negra donde me indica, una pantallita chiquita, que me dice que estamos en reunión y grabando, ¿no? Entonces por eso yo estoy seguro que estamos viendo el material. Entonces le decía que estamos en esta asignatura de innovación y emprendedurismo, ¿no? Ahora con este tema de la brecha innovadora. Y le decía que hay brecha entre las personas, incluso en la familia misma, ¿no? Y más aún, por ejemplo, entre grados, ¿no? Por decir, uno de primaria y uno de secundaria. Entre uno de primaria y uno de secundaria hay una brecha. Entre uno de secundaria y uno de superior también hay una brecha.
Entre uno de primer ciclo y uno de tercero, como ustedes, también hay una brecha. Y lógicamente habrá una brecha entre uno de tercero, como ustedes, y uno de décimo ciclo, ¿no? Ya tiene más conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, la brecha está ahí, la brecha. La brecha como sinónimo de diferencia. Hay algo que nos diferencia, ¿no? Hay una brecha, ¿no? Y esa brecha está en las personas, está también en los negocios, está en las ciudades, está, digamos, en el país también, en el país frente a otros países, ¿no? Hay brechas. Entonces, primero aquí el asunto es conocer, pues, de qué se trata eso de la brecha, de qué trata, y si podemos reducirla o aumentarla, no sé, vamos a ver. Eso es lo que vamos a ir identificando, ¿no? Y para eso tenemos estas preguntas aquí. Tenemos aquí unas preguntas para ustedes. Está lento el sistema un ratito. Ya, aquí tenemos esta pregunta. Miren, iremos pues identificando qué es una brecha en términos generales, ¿no? ¿Qué es la brecha innovadora? Si se puede o no hablar de brecha tecnológica. ¿Qué cosa es esto de la brecha digital? ¿Por qué algunos le llaman nativos tecnológicos y a otros lo llaman como, como migrantes, ¿no? Migrantes tecnológicos? Y otros que ni siquiera migran a lo tecnológico, están fuera de lo tecnológico. Hay muchas brechas ahí, ¿no? A mayor brecha nos encontramos mejor o peor. Eso es lo que vamos a demostrar, ¿no? No adelantemos respuestas, pero eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo cerramos la brecha digital? ¿Será factible cerrar la brecha digital? ¿O cada día, digamos, aumenta la brecha digital? Vamos a ver. Y rápidamente entramos ahí a los temas que vamos a tratar hoy, como este que se refiere, digamos, a qué es la brecha, ¿no? Un concepto básico, pues, ¿no? ¿Qué es la brecha? Aun cuando este concepto de brecha se da para muchas cosas, ¿no? Pero para nuestro caso, especialmente queremos esto de la brecha innovadora. Y también esta otra brecha, la brecha tecnológica. Y también esta otra brecha, la brecha digital. Eso es lo que nos corresponde tratar, ¿no? Y hablando de brecha, ¿no? Hay contadores que se han quedado, digamos, en la brecha manual, o sea, del tratamiento de la contabilidad manual, ¿no? Y hay contadores que todavía están en la brecha de la contabilidad mecanizada, ¿no? Y hay otros que están en la contabilidad computarizada. Y hay otros que están en la contabilidad digital, ¿no? Miren todos esos términos, ¿no? Ahí no denota, digamos, que hay diferencias, las diferencias. Brecha, la brecha como sinónimo de diferencia. Diferencia que se puede dar en muchos tópicos, ¿no? Ahora el otro punto, tendencia de la brecha innovadora en su ciclo. ¿Cuál es la tendencia? ¿A disminuir la brecha o a aumentar? Esta pandemia ha contribuido a disminuir, a mantener o a aumentar la brecha innovadora. Importancia de la brecha innovadora como factor de ventaja competitiva, ¿no? Es muy importante que las empresas generen ventajas competitivas, ¿no? Frente a a su competencia, ¿no? Y eso tiene una tremenda importancia, porque aquel que está mejor, aquel que es más competitivo, tiene más clientes, vende más, es más rentable, tiene más liquidez, tiene más confianza del mercado, etcétera, ¿no? La reducción de la brecha y el incremento de los bienes de capital. Los bienes de capital son lo que conocemos los activos fijos. Anote ahí, bienes de capital igual a activos fijos, ¿no?
Pero dentro de los activos fijos también tenemos ahí los tangibles y los intangibles. Y bien sabemos que el hardware es un activo tangible y el software es un activo intangible, ¿no? Pero lo tecnológico y lo digital no solamente computadora, por si acaso. Lo es, sí, en gran parte, pero no es solamente eso. Pero entonces nosotros vamos a ver aquí la reducción de la brecha y el incremento de los bienes de capital. Comprando bienes de capital en hardware, en software, en sus distintas presentaciones y modalidades, y no solamente como computadoras personales, como PCs, ¿no? Personal computer, no solamente así, sino computadoras de todo tipo, para todos los usos, ¿no? Porque ahora todo está computarizado, ¿no? Está computarizada la puerta de la empresa donde vamos. Está computarizado el marcador donde nos chequean, ¿no? Está computarizado los procesos productivos, los procesos comerciales, ¿no? Y en contabilidad, pues entramos y ya y sabemos que los comprobantes que recibimos, más de uno son comprobantes digitales, ¿no? Y, y el trabajo que hacemos en gran parte va a ser computarizada o digital, ¿no? Cosas como esa, ¿no? Sí. Otro punto ahí, y el último que trataremos ahí, es la rentabilidad, perdón, la reducción de la brecha y la mejora de la rentabilidad. Disminuir o restar o reducir la brecha influye en una mayor rentabilidad. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Y la rentabilidad es un indicador de lo más importante de las empresas, ¿no? No podemos dejarlo de lado, ¿no? Y todo lo que hagamos va a estar orientado por ahí, ¿no? Innovar, mejorar, ¿no? Ser más rentable, tener más liquidez, ser más solvente, todo un conjunto de aspectos que debemos cuidarnos. Y luego tenemos aquí ya las competencias que iremos logrando, ¿no? Hay muchos aquí aspectos de todos los aspectos anteriores. Primero tenemos que comprenderlo, pues ahí, ¿no? Miren, comprende. Comprende todos los aspectos anteriores y luego valora. Es otro nivel de competencia, valorar, ver la importancia, ver la gran utilidad que puede tener, ¿no? Incluso aquí abajo también faltaba aquí valorar, mire, ahí está, valorar, ¿no? Entonces, valorar todo lo que se refiere, digamos, a la famosa brecha innovadora, digital, tecnológica, al final, digamos, ahí mejorar todo eso, ¿no? Aquí al costado derecho podemos ver dos personas ahí frente a frente, ¿no? Y en realidad para determinar la brecha tenemos que hacer un tete a tete, como dice, ¿no? Un frente a frente. Debemos entrar en un frente a frente, a compararnos. Por ejemplo, como país, nosotros como país, eh, ¿cómo sabemos la brecha que nos separa de Estados Unidos? ¿Cómo sabremos de la brecha que nos separa de la China, del Japón, o de países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, o de países más cercanos, aquí nomás a la vuelta, como Ecuador, Chile, ¿no? Entonces tenemos que hacer una comparación ahí, una comparación y ver cómo estamos en los distintos elementos necesarios para marcar la pauta en el mundo de hoy, ¿no? Miren, la brecha es esto aquí. Miramos el dibujo primero. Miren el dibujo. Esta es una rajadura que puede estar en el piso, que puede estar en la pared, que puede estar hasta en el alma a veces, ¿no? Y esa rajadura significa o presenta, digamos, en forma ejemplar lo que es una brecha. Lo que están en un lado, como el derecho, que, que son, podría ser lo que son más tecnológicos, y lo que están a la izquierda, que podrían ser los menos tecnológicos, ¿no? Y todos separados por esa
por esa ranura, por esa abertura que está ahí, ¿no? Por esa grieta, ¿no? Y esa grieta marca la pauta de la brecha que separa, ¿no? Ahora vamos a los conceptos. Bueno, aquí tenemos, aquí en la primera parte, tenemos varios conceptos generales, ¿no? Primero conceptos generales para después entrar al concepto que nosotros necesitamos para nuestra asignatura. Por ejemplo, dice abertura o grieta especialmente hecha en una pared, ¿no? Que eso puede ser por cuestiones naturales o por efecto, digamos, por alguna situación se encontraba eso. Otro concepto, la artillería, esto es un concepto militar, ¿no? Logró abrir una brecha en la muralla, o sea, un hueco, un hoyo, una abertura para pasar, ¿no? La artillería, ¿no? Cuando está atacando, por eso digo en términos militares. Este otro concepto, digamos, dos, herida especialmente en la cabeza. El niño se cayó y se hizo una brecha en el pico de la mesa, o con el pico de la mesa. Entonces, esa herida también es conocida como un sinónimo de brecha, ¿no? Un hueco, se hizo un hueco ahí. 3. Dice que una impresión fuerte o dolor que causa algo en el ánimo. Es una brecha también. Estás como dicen en la jerga, estás ahí pues pensativo, meditabundo, taciturno, ¿no? Estás depre, ¿no? Esa es la jerga. Está depre. Está depre quiere decir que entre el que está depre y el que está alegre hay una brecha de sentimiento, de ánimo, ¿no? De ánimo por hacer las cosas, por ver la situación. En la parte inferior se repite estos términos de rotura, apertura, pero entramos ahí, este concepto final, separación. Este concepto nos interesa, mire, separación o diferencia difícil de salvar. Y esta separación es este hueco que tenemos ahí. Ustedes habrán escuchado en Estados Unidos, hay un hueco así en la tierra que se llama que se me pasó, lo tenía aquí ahorita, San Andrés, la falla de San Andrés. Anoten que es la falla de San Andrés. Y entonces esa falla, cada año crece ahí un cuarto de milímetro, ¿no? Casi imperceptible, pero se está abriendo. Y así cada vez ese hueco que separa un lado y otro está ahí, ¿no? Y es posible que en algún terremoto muy fuerte eso se abra mucho más. ¿No? Y los que están a un lado se salven y los que están a otro puedan fallecer, ¿no? Posiblemente puede pasar ahí. Pero en este caso, en términos de innovación, es la separación y diferencia que crea, por ejemplo, entre una persona que no es tecnológica y la que lo es. Entre una empresa que es muy tecnológica, otro que es a media agua o a media caña, como se dice, o es poco tecnológica, o es nulamente tecnológica, ¿no? Esa separación o diferencia. Hablando del examen, bueno, será la otra semana, el día sábado, ¿no? Y podrá hacer, digamos, ahí una pregunta ahí. Diga en una palabra qué cosa es la brecha para efectos de innovación. Y ya está la respuesta ahí. Es la separación o diferencia, ¿no? Es la separación o diferencia entre las personas, entre los objetos, entre las empresas, entre las sociedades, entre los países, ¿no? Seguimos. Bueno, conceptos y conceptos siguen. El primero no nos interesa por acá. Vamos a entrar aquí a algo que nos puede resultar que es resquicio,
este que dice resquicio. Resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Entonces, cuando uno no está seguro de algo, como por ejemplo pasa, ¿no? A veces uno entrega trabajo a los alumnos y los alumnos envían su trabajo, pero por otra red le dicen, profesor, quiero que verifique si le llegó. No está seguro, porque la tecnología nos ayuda, pero también nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Y entonces ese resquicio, como sinónimo de diferencia, como sinónimo de, ¿cuál era la otra palabra? Separación, ¿no? Diferencia o separación es lo que de alguna manera presenta a la famosa brecha. Por acá ya tenemos un concepto más técnico, ya orientado propiamente a la empresa, ¿no? Es la diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido. Uno a veces quisiera tener el mejor servicio de una empresa, de la empresa donde estudia, donde trabaja, ¿no? O donde compra, ¿no? Sus bienes, o va por un servicio, ¿no? Pero a veces lo que recibe no es exactamente lo que esperaba y se origina el reclamo. Y ese reclamo, ¿qué cosa es? La brecha, pues, ¿no? Esperaba algo mejor y entonces se queja, ¿no? Y pasa en todos los negocios, ¿no? Uno compra, llama, digamos, a estos restaurantes que están atendiendo por delivery y pides una comida y esperas, pues, que tenga el sabor, eso que siempre te gusta, de acuerdo con tu costumbre, tu tierra, tu ciudad, tu Lima, digamos, ¿no? Y lo que llega, digamos, es totalmente diferente, de repente desabrido, salado, de repente una cosa que no esperabas, te dan, como se dice, gato por liebre, ¿no? En términos criollos es eso, es dar gato por liebre, ¿no? Entonces, esa diferencia es lo que va generando la brecha, ¿no? Y esa diferencia pues, se da, por ejemplo, en los negocios. Los negocios son nuestro hábitat natural. Los negocios, tenemos que hablar siempre de los negocios. Y entonces encontramos, por ejemplo, que una empresa de telefonía te da un servicio que otra no te puede dar y ahí se genera una brecha. Has pedido, digamos, o vas a comprar un producto y esperabas encontrar en la tienda que siempre vas y no lo encuentras. Y por ahí otra compradora te dice que eso no hay ahí, sino en otro negocio. Y ahí se genera la brecha, la diferencia, ¿no? Y vas a pagar a caja en el supermercado, ¿no? Y esperabas que te pongan buena cara, que te converse, que te hablen, que te sonrían si fuera el caso, ¿no? Y nadie te da ese trato y entonces sales más desanimado y sales disparado ahí del supermercado, ¿no? Y luego dice, ya nunca más voy por ahí, etcétera, ¿no? Son brechas en realidad, ¿no? Entre lo que uno espera lograr y lo que realmente obtienen. Y a veces nos pasa hasta con los medios que utilizamos, ¿no? Vamos a suponer que usted va y le dicen que la computadora que está comprando tiene, tiene disco de tanto, tiene memoria de tanto y que es muy fácil de implementarlo para que funcione, etcétera, etcétera, ¿no? Eso le dicen, ¿no? E incluso le demuestran con un aparato que ellos tienen ahí, que es similar, ¿no? Pero el que te van a dar no es ese, es otro que viene, que está envasado y sellado, ¿no? Y entonces lo llevas y de repente hace todo lo que te han dicho y no funcionan.
Y entonces ahí se originó la brecha, ¿no? O de repente llega a funcionar como te dijeron, pero luego no tiene todas las bondades que se quisieran, ¿no? Entonces ahí encontramos la brecha, ¿no? Y eso es lo que pasa incluso en estas plataformas, que utilizamos, ¿no? Hay muchas plataformas, ¿no? Y todas diferentes de una de otra, todas diferentes, ¿no? Algunas, algunas, por ejemplo, tienen una pizarra, otros tienen servicio de chat como este, otros tienen grabación automática sin tanto problema, otros, por ejemplo, permiten programarlas, programarlas, eh, las grabaciones que uno quiere, digamos, que salgan en determinado momento, otras no lo permiten, y entonces hay brechas entre las plataformas, porque así son, pues son productos de una y otra empresa, para un público y para otro, y a veces estas plataformas, algunas son más baratas y otras son más caras, y es de esperar pues que la que es más cara tiene más bondades, más servicios que te puede facilitar, ¿no? Y ahí, ¿qué se origina? Esas diferencias, ¿qué cosas son? Brechas y más brechas, ¿no? Este es otro ejemplo de la brecha, ¿no? Esa diferencia de estar a un lado y otro. Podríamos decir que acá un hombre no tecnológico, sin computadora, sin celular, como pasa en muchos peruanos, ¿no? Aun cuando ha crecido enormemente, aun cuando creo que somos 35 millones, ¿no? Porque ha aumentado tanto la población, ¿no? De 35 millones, tenemos casi como 60 millones de celulares. Hay algunos que tienen 2, 3 por persona, y por eso digamos que aumenta tanto el número. Pero hay muchos peruanos que no tienen eso. Y no hay que ir a la sierra ni a la selva. Aquí nomás, en la ciudad, ¿no? En la ciudad, ¿no? Tenemos muchos casos de gente que no lo tiene por situaciones económicas. Otros que no le han dado la importancia porque no lo necesitan, ¿no? Y otros, a pesar de darle importancia, no tienen tiempo, no se dan tiempo y sus actividades no le permiten estar en esos menesteres, por decir, ¿no? En uno u otro caso, entre este que de la derecha, que no es tecnológico, y este otro aparato que tenemos a la derecha, que significa, digamos, de alguna manera que estamos ahí con la tecnología, ¿no? Y el otro lado que no lo tienen. Entonces, esas diferencias, ¿no? Esas diferencias entre un lado y otro, ese abismo que nos separa, miren, ese abismo que nos separa, ese abismo, ese hoyo, ese hueco, esa ranura, digamos, ¿no? Esa pared, si quiere también, esa es, de alguna manera, metafóricamente, es la brecha que nos separa. Y esta brecha, en este caso, puede ser de innovación, de tecnología, de digital, etcétera. Cualesquiera de las brechas que pueden darse. Bien, seguimos. Ahora, ya sabemos qué cosa es la brecha. Diferencia, hemos dicho, diferencia entre uno y otro. Entonces quiere decir que siempre tenemos que comparar, pues, porque si no hay comparación, no podemos identificar si hay o no hay brecha, ¿no? Entonces, ahí viene la necesidad de analizar la brecha. Y para analizar la brecha, miren cómo se lleva a cabo esta primera pregunta. ¿Cómo se compara el perfil estratégico deseado con el actual? Tenemos esto que es actual
y lo comparamos que esto que es estratégico o futuro. Ahí. Y aquí aparece la brecha. Ahí aparece la brecha. Comparando. No solamente viendo un escenario, sino al menos dos. Al menos dos. Si fuera más, mejor aún. Pero al menos dos debemos comparar. La situación que tenemos actual con la situación estratégica o futura o de mediano o de largo plazo que queremos tener. La siguiente pregunta, ¿cómo se ajustan las líneas de negocios planeadas con las existentes? Ahí tenemos otra comparación, miren. Y hasta la canción dice, compárame. Miren, otro, negocio planeado con negocio existente. Otra diferencia. Ahí está. Otra diferencia, por lo tanto, otra brecha. Siguiente pregunta. ¿En qué parte de los indicadores claves de éxito se halla la organización? Se halla, o sea, histórico. O sea, esto que se halla es lo anterior. ¿Y qué significado tiene para su capacidad buscar otros nuevos? Y entonces aquí estamos comparando lo que tenemos, la organización, o sea, no sé por qué se forman esas rayas aquí, con este otro, que tenemos aquí lo nuevo y lo viejo. Y ahí está la brecha. Ahí hay una brecha, ahí hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es nuestra organización en este momento y lo nuevo que queremos. ¿Y por qué lo analizamos así? Porque queremos lo nuevo. No queremos permanecer en lo que estamos, sino queremos lo nuevo. Pero para ir a lo nuevo tenemos que saber lo que tenemos, ¿no? Eso es indudable, ¿no? ¿Por qué ustedes estudian en la universidad, no? Porque ven que con secundaria o con los estudios técnicos que han tenido no es suficiente. Quieren competir ustedes, quieren ganar, quieren ser ganadoras, ganadores, ¿no? Y para eso es necesario prepararse, estudiar, ¿no? Lo pasado, los estudios técnicos o los estudios secundarios. Lo nuevo, los estudios universitarios. Entre ambos hay una brecha, ¿eh? Hay una brecha, ¿no? Si me quedo con lo anterior, voy a estar ahí, pues, limitado en mis competencias. Si estoy estudiando como lo están haciendo ustedes, estoy mejorando mis competencias y por lo tanto voy a cortar la brecha, mi brecha, con otros que ya son profesionales. ¿Por qué no ganarle al profesor Domingo Hernández Celis? Él no es un dios, no es ni siquiera el mejor de lo que exista, ¿no? Es fácil, ¿no? Simplemente estudiar, estudiar y seguir estudiando, ¿no? Lo mismo pasa con un producto, con un servicio, entre empresas, ¿no? Siempre viene. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las estrategias actuales? Otra, miren, otra forma, estrategias actuales. ¿Y qué significado tiene para la capacidad de la empresa ejecutar otras nuevas? O sea, estrategias actuales y estrategias nuevas, futuras, ¿no? Entre ambas hay una brecha. Entre ambas hay una brecha. Ahí está. Y hay que acortar esa brecha. No aumentar, sino acortar. La receta en este contexto es acortar, disminuir, ¿no? Disminuir, restar cada vez, restar cada vez más esa diferencia. O sea, acortar cada vez más esa diferencia que hay, ¿no? Entre lo que tengo y lo que quiero tener, ¿no? ¿Y eso cómo se puede hacer? Bueno, con tecnología, con capacitación, con entrenamiento, con perfeccionamiento, ¿no?
con nuevas estrategias que vayan orientados a generar valor en el cliente, por ejemplo. Es casi una moda hoy por hoy generar valor en el cliente. La última dice, ¿qué tan diferente es la cultura existente de la que se requiere? O sea, ahí tenemos, miren, ¿dónde está el curso? Se me para escapando aquí. ¿Dónde anda? Por acá está, ya. Ahí está la cultura existente y la otra, la que se requiere, ¿no? La que se requiere ahí. Ambas, comparándose, ¿eh? Y determinando que entre ambas hay una brecha. Mi cultura financiera en este momento es de tal nivel. Estoy, digamos, a un 50%, por decirlo. Y lo que quiero llegar es al 100%. Ahí tengo 50% de diferencia. ¿Y cómo lo puedo mejorar? Muy simple, estudia, investiga, practica, ¿no? Y eso está aplicable a todo, ¿no? En todos los negocios. Y encontramos así fuerte brecha, ¿no? Ustedes van, por ejemplo, hubo un tiempo, por ejemplo, que en el banco, yo soy cliente, por ejemplo, del Banco de Comercio, porque en el Banco de Comercio una empresa me pagaba mi sueldo, y de ahí quedé ahí en el banco. Y yo también soy cliente del BCP. Y entonces hay una brecha tremenda pues entre entrar al Banco de Comercio y entre entrar al BCP. Desde afuera se percibe la brecha, la diferencia, ¿no? Pero hubo un tiempo en que incluso en el Banco de Comercio no se utilizaba ni siquiera tarjeta, ¿no? Ni siquiera tarjeta. Eh, eh, Uno depositaba o retiraba con DNI. Y eso no hace mucho, el año pasado nomás. Entonces, desde ahí, bueno, de esa fecha ya para adelante implementó su tarjeta. Y ahora es todo con tarjeta, ¿no? Van acortando la brecha. Eso no es otra cosa que acortar la brecha, ¿no? Cuando, cuando uno mejora como persona en sus valores, en su moral, en su formalidad, en su legalidad, está cortando la brecha frente a otros. Cuando uno, digamos, se capacita, estudia, se capacita, se entrena, se perfecciona, ¿no? Investiga, averigua, ¿qué cosa está haciendo? No está haciéndose daño, ¿no? Está haciéndose un maravilloso bien, ¿no? Está acortando la brecha con otros que tienen más cultura, más formación, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Y así habrá, pues, distintas diferencias entre muchos productos, ¿no? Muchos productos. Y ni qué decir, pues, por ejemplo, voy a hablar aquí, se me ocurre, por ejemplo, mencionar, puede haber muchos ejemplos, pero se me ocurre mencionar, por ejemplo, la cervecería artesanal y la cervecería, digamos, de punta o de producción en escala, como en nuestro caso Bacus, ¿no? Entre ambas hay una brecha tecnológica muy alta, ¿no? En Bacus todo es tecnológico. Hay una máquina que lava las botellas, hay una máquina que procesa el líquido, otra máquina que lo llena, otra máquina que pone la chapa, otra máquina que pone el sello, otra máquina que le da el control de calidad y finalmente sale el producto, ¿no? En cambio en el otro, en la cervecería artesanal, que se me ha ocurrido mencionarlo, no sé por qué, será porque tengo sed. Bueno, se me ha ocurrido mencionar ahí y encontramos que en lo artesanal pues todo se hace manual, ¿no? Se hace manual y por cada unidad, ¿no? Por cada unidad y manual. Pero aún así, miren lo que pasa en ese negocio. Cada uno tiene sus clientes. Hay clientes de cerveza artesanal y eso no cambian por nada a la otra cerveza, digamos, que ya conocemos, ¿no? Bueno, así son los negocios también, pues.
O sea, puede haber una brecha tecnológica, pero cada uno tiene sus clientes. Eso pasa también en el calzado. Ustedes saben que hay muchas fábricas de calzado, ¿no? Internacionales, nacionales, ¿no? Pero hay algunos que prefieren su calzado artesanal. Tienen su zapatero. Y hay buenos zapatos. Yo estaba trabajando en una universidad y pasaba por acá por la Victoria, me iba por la Victoria y mientras esperaba mi combi asesina, veía ahí un negocio. Vi una vez al frente un negocio, un zapatero ahí, que estaba trabajando. No, esto es en Macocapa. Y me fui a ver, ¿no? Chimoseaba, que pasa el carro, ya esperarán. Y entro, digamos, y era un taller de zapatería artesanal, ¿no? Y hacía unos modelos, qué bonitos modelos, ¿no? Y cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo hacen, todo de material de primera calidad, ¿no? Lo artesanal en ese caso es de lo mejor, ¿no? En cambio, la fábrica te hacen zapato con planta de caucho, cuero sintético, y así a granel, pues, a granel, ¿no? Y entonces, ambos negocios, el artesanal como el de fábrica, tiene sus clientes. Pero claro que hay una diferencia ahí, una brecha en tecnología, eso ni dudarlo. Pero hay clientes para lo artesanal y hay clientes para lo otro, el negocio tecnológico, ¿no? Para todos amanece Dios, como también hay un decir, ¿no? Hay un dicho popular, eso, para todos amanece Dios, ¿no? Ahora tenemos, mire, aquí este triángulo, una suerte de pirámide. ¿Qué cosa representa esta pirámide? Representa primero la situación en la que están, ¿no? Mire, todo esto de acá, todo esto que voy ahí a marcar, así, es lo que es el diagnóstico, o es lo que, cómo están, o cómo estamos, porque somos latinos, ¿no? Cómo está, digamos, la capacidad tecnológica en América Latina y el Caribe. Así estamos. Y estamos, ¿por qué? Porque dice operación rutinaria de planta. O sea, ahí tenemos las plantas industriales que con una u otra maquinaria obsoleta o no obsoleta, está trabajando en forma artesanal o bueno, sigue trabajando. Así está en estos países. Y luego dice que también aplican una determinada ingeniería, ¿no? Procesos, procedimientos, tecnologías para obtener determinados bienes o prestar determinados servicios, ¿no? Eso lo hacen todas las empresas. No hay brecha ahí. Y luego dice que estas empresas o estos países en general llevan a cabo mejoras menores. Ese es el punto, mejoras menores. O sea, por ahí hacen un parche, sueldan alguna cosa, ponen eh, ponen el perno que se salió y no pasan de eso, ¿no? No pasan de eso. Y ahí estamos en ese nivel. Pero lo que sigue hacia arriba es lo que genera la brecha tecnológica. Y lo podemos ver ahí por esta marca. Ahí, miren, de ahí hasta acá el vértice, todo es brecha. Esa es la brecha tecnológica, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Y vamos mencionando, ¿eh? Para que ya, para que ya se genere una brecha, y esto hacen los países del primer mundo, hacen mejoras mayores. ¿Qué significa mejora mayores? Cambiar de tecnología, por ejemplo. Por ejemplo, dejarlo artesanal y entrar a la máquina, al aparato, a la tecnología, ¿no? O dejar de utilizar mucha mano de obra y reemplazarlo con maquinaria, con robot, si fuera el caso, ¿no? Y con eso ya estamos ahí, estamos haciendo mejoras mayores, cambios mayores.
innovaciones mayores. Pero también esto tiene que ver, por ejemplo, con el uso de determinada matriz energética. Y pasa en muchos casos, en otras empresas, que han ido dejando, por ejemplo, si la energía que obtienes es, por ejemplo, del carbón tienes energía y luego ya funciona, digamos, tienes un motor a petróleo, ya existe una mejora. O si tu motor de la maquinaria era petróleo y ahora es a gasolina o es con gas o es de energía eólica, es decir, del viento, o es de energía solar, ya significa que estás haciendo mejoras más amplias, mayores, ¿no? Estás cambiando la matriz energética de tu negocio, ¿no? Y eso te puede convenir, ¿no? En Brasil la vez pasada salió una noticia de que los carros ya no utilizaban, por ejemplo, ni petróleo, ni gasolina, ni luz solar, ni viento, ¿no? Agua, incluso agua del mar todavía, esa agua que nadie lo utiliza, ¿no? Te ibas al mar, lo enchufabas a tu carro ahí con tu manguera y se llenaba. Un par de tanques ya tenías ahí para todo el día, ¿no? Hay muchos adelantos que a veces no se hacen comunes porque no conviene al resto de la industria. Le voy a contar un hecho, mire. Era el año 1970. El año 1970 se hablaba, digamos, en ese tiempo, primero, digamos, cómo estábamos en televisores. En 1970, utilizamos los televisores a tubos, con tubos de rayos catódicos. Unos televisores grandotes ahí y que tenían una cola, ¿no? Ahí atrás grande, porque ahí ese era el tubo, de rayos catódicos. Y esos tubos se recalentaban y por rato, digamos, el televisor no funcionaba y teníamos que enfriarlo, desconectarlo y enfriarlo. Eso ha durado hasta cerca de, bueno, ha venido de muchos años atrás, del año 30, 40, 50, 60, 70, ¿no? Y por esos años yo escuchaba ya hablar de esta televisión que ahora vemos, televisores planos, televisores curvos, ¿no? Televisores de high definition, ¿no? Alta definición, ¿no? Eso no es que se haya inventado ahorita, ¿no? Se ha inventado hace tiempo, ¿no? ¿Y por qué no salió al mercado eso? Bueno, porque los otros negocios se oponen, ¿no? Porque las grandes fábricas fabrican miles de aparatos para cierta temporada. Y mientras no se vendan esos, no sale la nueva tecnología. Los carros eléctricos ya existen en el mundo, pero no se dan masivamente. Se restringen o lo venden más caro, como para que no compren, o compren menos, ¿no? Y se sigue utilizando los carros a petróleo, gas, gasolina, ¿no? Y como acabo de decir, estos vehículos que hablaba de Brasil o de otra parte, incluso creo que los hindúes también habían inventado algo así, con combustible de agua de mar, ¿no? Agua que nadie utiliza y que está ahí botado, ¿no? Botado, y que sería, digamos, fabuloso, digamos, que comience a utilizarse eso, que comiencen a funcionar así los vehículos personales, los vehículos de transporte de pasajeros, los motores, las máquinas de las empresas. Imagínense, habría una reducción grande en costos.
Pero el asunto está ahí, está pendiente de que se hagan muchas cosas, ¿no? Estoy seguro de que a unos 20 años ya se hará realidad eso de los vehículos con agua y con agua de mar, posiblemente, ¿no? Y eso, de alguna manera, en términos de innovación, implica, digamos, hacer mejoras mayores, grandes, cambiar eso, matriz tecnológica, matriz energética, ¿no? Luego, un salto más hacia arriba, más hacia la cumbre, digamos, ¿no? Es esto, tener, dice, productos y procesos nuevos a escala mundial. O sea, ya no solamente fabricar ahí para tu barrio, para tu distrito, para tu provincia, para tu región, para tu país, sino salir al mundo. Y eso es lo que hacen pues las empresas competitivas, ¿no? Que son, por cierto, las americanas, las europeas, las, las asiáticas como japonesas, chinas, incluso las rusas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida, digamos, que un país logre avanzar en todo eso, se considera que está avanzando y está generando una mayor brecha frente a otros países se han quedado ahí en la parte inicial. Y luego tenemos ahí I más D. I más D significa investigación más desarrollo. Y les digo pues que la investigación y desarrollo es básico para generar, digamos, primero, una mayor diferencia entre una empresa competitiva y otra que no lo es, entre un país competitivo y otro que no lo es. Los países que apoyan la investigación, los países que promueven el desarrollo, son los países innovadores, creadores, que generan una gran brecha frente a los otros. Bien, por el lado, no lo había mencionado acá, profesamente, y tenemos en el lado derecho. Todos estos puntos, todos estos puntos que acá se mencionan, no es que no sean importantes todos lo son, porque constituyen a una forma de innovación. Todos eso constituyen. Operar, aunque sea rutinariamente, una planta, aunque sea carbón, aunque sea, digamos, de cualquier forma, eso es un tipo de innovación. Y si eso se va mejorando, vas ascendiendo, bueno, en la medida que uno va ascendiendo aquí, va acortando la brecha. Ese es otro punto. Repito nuevamente, en la medida, ¿dónde está el cursor? Acá está. En la medida que uno va trepando acá, así, hacia arriba, ¿qué va logrando? Va cortando, disminuyendo la brecha tecnológica. Y en la medida de los que están arriba disminuyen sus medios tecnológicos, se quedan ahí en lo que lograron, se quedan en lo que lograron, o van en sentido negativo, digamos, de los avances tecnológicos, habrán aumentado la brecha frente a otros países. Entonces, ahí tenemos este concepto de la famosa brecha, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver un videíto aquí, aun cuando antes alguna pregunta para ustedes. Vamos a hacer la pregunta para ustedes, pues. Aquí, ustedes deben participar aquí. A ver, ¿qué me dicen ustedes ahí por el chat? Por el chat o por el micrófono, cualquier forma. Cualquier forma pueden utilizar, por el chat o micrófono. A ver si me dicen en una palabra el concepto de brecha. División. ¿Cómo? División.
División, claro, vale, vale, sí, sí. Separación. Ah, Separación, diferencias. ajá, diferencia es la que calza más ahí y también separación, ¿no? Separación. El hecho, digamos, de que uno sea más tecnológico que otro, ya nos separa del grupo, no, no nos consiente en uno o en otro, ¿no? Sí, sí, así es, separación, diferencia, ¿no? ¿No? Eso. Por aquí hay unas intervenciones, vamos a ver qué dice acá. Profesor, buenas tardes, disculpe la tardanza, no hay problema. Otra participación de Jaimito. Por aquí hay algunas participaciones. Rotura también, lo que dicen ahí. Ustedes, ajá, esto es lo que, buen apunte a lo que dice aquí Salamanca. Nosotros usamos la tecnología que en Estados Unidos está desfasada, ¿no? Sí, sí, las que ya van dejando, nosotros así. Por eso se dice que estamos atrasados pues 20, 30 años tecnológicamente, ¿no? Ese sería el tamaño de la brecha, 20, 30 años de avance tecnológico. El asunto que de aquí a 20 años nosotros no necesariamente vamos a igualar a Estados Unidos, sino Estados Unidos ya estará en otra fase, ¿no? Y, 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 y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, digamos, acortar esa brecha, ¿no? Luego dice por acá, también que dice Salamanca, primero tenemos que acabar el stock de lo que nadie usa para recién usar acá, ya sea la novedad, ya, ajá, correcto. Eso es lo que pasa, pues, ¿no? ¿No? Eso es cierto. Uy, me ha atacado acá un troyano, dice, un troyano, o sea, un virus. ¿Qué pasa con los virus? Fuera de acá, virus, no lo quiero. Ya, se fueron ahí y veo que se ha plantado ahí, pero vamos a ver, seguimos ahí comentando. Separación, ¿sí? Ese era el concepto, diferencia, separación, ese era el concepto que de alguna manera, de alguna manera se refiere, de alguna manera se refiere a la famosa brecha, ¿no? Vamos a ver, entonces vamos a ver, otro concepto. Eh, otra pregunta, quiero decir, otra pregunta. ¿Cuál debe ser el objetivo en términos de la brecha? Eh, ¿Cuál debe ser el objetivo? ¿Disminuir la brecha o aumentar la brecha? Así, en una palabra, Disminuir la aumentar brecha, o... doctor. Ah, Disminuir la brecha. Disminuir la brecha. Acortar. claro, claro, exactamente. Dicen muy bien ustedes aquí, hay que disminuir cada vez más, acortar, que sea cero, ¿no? Que sea cero esa brecha, ¿no? Porque eso significa desarrollo, significa primero crecimiento, desarrollo, competencia, ¿no? Eso está muy bien, disminuir, como lo reitera ahí López, la brecha, ¿no? Pero hay también, hay una palabra que es las mechas. Entre las mujeres dice cuando se pelea se jalan las mechas, ¿no? ¿Para qué pelean? Y a veces pelean por un hombre. Fíjense, pues, ¿no? Hay tanto hombre y se pelean por un hombre las chicas. ¿Por qué será, no? Cosas, cosas del Orinoco, como dicen, ¿no? Cosas que pasan. Bueno, pues entonces aquí hay que pelearnos, pero en para reducir la famosa brecha, ¿no? Hay que reducir la brecha, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Y ahora yo le digo otra pregunta ahí. Con este evento pandémico que ha sido nefasto y sigue siendo nefasto y que debemos seguir cuidándonos, ¿no? Eh, en términos de brecha, ¿qué ha pasado acá? ¿Ha aumentado la brecha o ha disminuido en términos tecnológicos? Ha aumentado. Hay Perdón, una- ha ah, disminuido. Total, ¿ha aumentado o ha disminuido? A ver, a ver. Ha disminuido, profesor, porque hay más
más productos tecnológicos en el cual facilita, ¿no? A los usuarios, a las empresas en general. Exacto. Eso. Esa es la respuesta, ¿no? En realidad, con esta pandemia hemos dado un salto cualitativo extraordinario en términos tecnológicos, ¿no? Hay muchos negocios, dicen, yo estaba pensando en hacer delivery de aquí a 5 años. Otro dice, yo estaba pensando hacer ventas por internet de aquí a 5 o 10 años. No lo tenía previsto para el año 2020, para posiblemente después sí, pero no. Pero esta situación nos ha hecho, digamos, entrar así al guerrazo de frente, ¿no? Lo nefasto, lo perverso que ha sido porque se está llevando la vida de la gente. Sin embargo, en términos tecnológicos ha sido tremendamente favorable, tremendamente favorable. Y no solamente, digamos, en lo que es ventas, sino en términos de comunicaciones, como esto, ¿no? Como esto que estamos haciendo, ¿no? Como esta comunicación sincrónica que le llaman, ¿no? Estamos haciendo una comunicación sincrónica, ¿no? En otro momento hacíamos más comunicación asincrónica, ¿no? Lo grabábamos ahí, los alumnos ya podían verlo, pero ahora tenemos esta capacidad, ¿no? Y ha sido también así. El otro día escuché, leí. Hay un profesor aquí en Villarreal que es jefe de innovación y tecnologías que tiene que ver con estos avances, ¿no? Investigación en general, el profesor Livia, ¿no? Él es psicólogo, ¿no? Yo a conocer que es psicólogo, pero y sabe mucho de investigación, Los psicólogos han entrado con todo al campo de la metodología de la investigación, ¿no? Y están avanzando ahí, ¿no? Pero él contaba lo siguiente, ¿no? En el sentido que esto que estamos nosotros haciendo uso, siempre lo hemos tenido ahí. Villarreal ha tenido Teams, lo tiene de hace 4 o 5 años. Incluso apostó por un nuevo software como es Zoom Web y estaba funcionando ahí, pero alguien se dio cuenta que estábamos acá con el Teams y a última hora, este año, descubrieron algo que estaba ahí hace tiempo, descubrieron que podrían utilizarlo y ventajosamente, ¿no? E incluso le digo que funciona mucho mejor que plataformas como Blackboard, como la misma Zoom, ¿no? Que son más limitadas, ¿no? Y lo teníamos ahí. Y posiblemente con el mismo costo estamos haciendo uso de esto. Posiblemente con el mismo costo. Antes entonces habían estado asumiendo la universidad un alto costo sin aprovecharlo ventajosamente. Bueno, son las situaciones que nos llevan a utilizar toda esta tecnología, ¿no? A ver, leemos aquí algunas intervenciones aquí. Ramos León dice, y ahora se ha notado la deficiencia y la enorme brecha que tenemos. Bueno, sí, claro, se ha notado eso, pero mediante esta pandemia, como ya decía ahí un compañero suyo, también hemos dado un salto cualitativo, ¿no? Ha disminuido en gran parte. Y ahora estamos más más técnicos, nos hemos vuelto más tecnólogos, ¿no? Hemos mejorado en uso de la tecnología, ¿no? Y tanto que los tíos ya parecemos millennials, ¿no? Y nos hemos metido también al uso, ¿no? Bien. Salamanca dice, ha aumentado para algunos y ha disminuido para la clase pudiente. Bueno, sí, eso tiene razón. En todo caso, la brecha entre los pudientes y los misios como nosotros ha disminuido. Y ellos más bien se han estancado ahí en esa parte. Pero seguramente ya verán ahí con ese iPhone 14, 15 creo que ya salió y buscarán sacarnos ventaja, ¿no? La clase que no tiene tecnología, no tiene conocimiento, ha aumentado la brecha, ¿sí? Está bien,
confirmas ahí ese punto de vista ahí de Salamanca, William Jaime. Por acá también tenemos de Ramos León. Aún no sabemos cómo hacerlo, cómo usar la tecnología, no la sí, ese es otro punto también. Tenemos la tecnología y no lo sabemos aprovechar totalmente, especialmente en términos de investigación. A veces perdemos el tiempo ahí haciendo TikTok y no estamos averiguando, viendo una base de datos sobre la carrera que tenemos, sobre la especialidad que tenemos, sobre los temas que nos compete hacernos. Eso es cierto. Más arriba vi un comentario que no haga esto. Este comentario es Sotomayor, que disminuir brecha es madurar, ¿sí? Claro que sí, eso en lo personal, ¿no? Esto ya habla del asunto de la persona, ¿no? Nosotros madurando también mejoramos como personas y por lo tanto, digamos, disminuimos la brecha frente a otros que se manejan con valores, se manejan con moral, con ética, con legalidad, etcétera, etcétera. Y el buen punto ese indicado. Bien, está avanzando esto de la hora y nos vamos entonces al video que les había dicho. A ver, primero vamos a chequear dónde anda el video. Un ratito ahí, está cargando. Hay otro comentario que después le voy a dar lectura, no se preocupe. Un ratito ahí, mientras, ajá, ya lo tengo ahí en mi pantalla, pero ahora lo voy a conectar, ¿no? Lo voy a conectar. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Por acá, ya. Todavía ustedes no ven, recién se está conectando ahí, ya podemos ver que ustedes están ahí y arrancamos aquí. Algún ratito también aquí hay sus demoras, sobrecargas, ¿no? Y esto que ya quité mi pantalla. A ver, espérate. Vamos a ya. La brecha. Ahí está, mire también otro ejemplo, otra gráfica de la brecha. Los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Los tecnológicos y los no tecnológicos. Pero vamos al concepto que nos dice aquí el amigo Rolando, el maestro Rolando Bustamante. Rolando Bustamante. Antes de ver los factores, podemos ver ahí la gráfica. En la gráfica ahí se puede ver, pues, esa diferencia que hay, ¿no? Esa ranura, ese hoyo ahí que separa a los que están en la izquierda, que están en la pobreza, que no son tecnológicos, que podría ser, digamos, que tiene su antena ahí de televisor, ¿no? Como cualquier ciudadano. Y en el lado derecho, digamos, perdón, el lado izquierdo en este caso, el lado izquierdo para mí, tenemos los que están ahí computarizados, los que fabrican sus productos en fábricas computarizadas, los que tienen medios computarizados, los que manejan tecnología y tienen tecnología, ¿no? La gráfica es muy plausible para identificar, ¿no?
Estos factores es de lo más importante, miren, estos factores. El dinero, la parte económica. La parte económica marca la pauta. Todos quisiéramos tener la mejor, la tecnología de punta, la mejor tecnología, ¿no? Pero ¿es posible acaso estar ahí al día? En nuestra condición no es posible, ¿no? Y entonces él acá nos da a conocer estos puntos, ¿no? Los factores que generan esa brecha, esa diferencia, ¿no? Mm. Profesor, disculpe, no se escucha el video. Ah, ya. Uy, Sí, no tenemos audio en el video. ya. Mil disculpas, a mí me faltó entonces poner, sí, sí, el, el audio, ¿no? Este famoso audio. Siempre se me pasa todo el audio. Vamos a ver. Entonces, repetimos lo que dice ahí el amigo Bustamante. Le agradezco al alumno que me avisó ahí. 10 puntos más, ya aprobado. Sotomayor, profesor. Ya.
Profesor, disculpe, ¿está compartiendo algo? No se le escucha, tampoco se le ve. ¿No se ve? No, nada, profesor. Hay un... Sí. Otra. ¿Qué pasó? El sistema está con ya. Vamos a ver. Mm, Pero si hicimos el enlace. Hicimos el enlace aquí. ¿Qué pasó? A ver. Ya, ahí lo veo. Ahí lo veo a Sotomayor. Ahora sí se ve la imagen. Ya, Falta- el audio todavía. Y bueno, lo más prudente para empezar es explicar qué es esta brecha tecnológica o qué es una brecha tecnológica. Podemos decir que es la diferencia que existe entre individuos y o sociedades del conocimiento y capacidad de acceso a la tecnología. Esto se da por diferentes factores, ¿no? Que pueden ser socioeconómicos, edad, educación, demográficos, culturales, tal vez puedan existir algunos más. Y bueno, esto afecta en el sentido de poder tener acceso por estas razones o por estos factores a la tecnología. Los dos más importantes bajo una perspectiva personal son los factores socioeconómicos y el factor de edad. En los factores socioeconómicos, bueno, es no tener suficiencia económica o no tener recursos para adquirir tecnología. Es decir, yo no tengo el dinero suficiente para adquirir tecnología y bueno, voy quedando en un lado de la brecha, ¿no? También otro factor que es un poquito más social, tengo los recursos económicos, pero en mi sociedad no existe la tecnología a la que quiero acceder, ¿no? Podríamos hablar de que, bueno, yo quiero el teléfono celular que está de moda en Estados Unidos. Bueno, aquí no existe y no lo puedes tener. A lo mejor puede ser el caso. Y bueno, me voy y me lo compro en Estados Unidos. Bueno, ve y cómpratelo en Estados Unidos, pero finalmente vienes aquí y no te va a funcionar. Entonces, en ese sentido es una cuestión social. En mi mundo, ¿sí?, donde me desenvuelvo, no existe este tipo de tecnología, por lo cual no tengo acceso a ella y voy quedando, de cierta forma, en un lado de la brecha, ¿no? De los que no tienen acceso. Éxito. Entonces, Correcto, mire. De hecho, pues se va a ver, la brecha está. La brecha está, digamos, de una u otra forma se presenta, ¿no? Pero vamos a ver aquí las consecuencias que genera esta brecha, ¿no? La forma, digamos, cómo afecta, digamos, a la sociedad. Por ejemplo, aquí nos hace referencia a la desigualdad que puede darse, ¿no? Y eso hace que unos puedan, por ejemplo, tener más información que otros, hace que unos puedan saber más que otros, hace que unos puedan utilizar mejor un aparato que los otros, ¿no? Esas desigualdades son consecuencias, ¿no? Son consecuencias de la mayor brecha que se puede dar, ¿no? Y luego menciona exclusión de la sociedad del conocimiento. Claro, en la medida que aumente la brecha y tengamos menos aplicaciones tecnológicas, no aprovechamos el conocimiento en toda su magnitud. Falta de oportunidad de crecimiento. De hecho, también porque a menor brecha, mayor oportunidad de crecimiento. Y al contrario, a mayor brecha, una menor oportunidad para crecer, ¿no? La receta final podría ser disminuir la brecha. A como dé lugar, digamos, debemos disminuir esa brecha. Bien, pasamos a ver otro material que tenemos por acá al respecto. Que esto más que nada habla ya de nuestro país. Ya no es un tema general, sino entramos al país. Entramos al país. Vamos a ver.
audio primero y luego ya estamos sacando. Me para pasando esto del audio. A ver, ustedes todavía no están compartiendo, pero ya está cargando ahí. Entró, muy bien. Vamos a ver, pues, cómo está el país. ¿Cómo está el país? A ver, un ratito que está pantalla completa. Está un poco lento el sistema. Ya. La llamada brecha digital en el país sigue siendo muy amplia debido a que muchas personas no acceden a las tecnologías de la información, a pesar de tener los medios. Y ello... Ese es un buen punto. Nuevamente repetimos eso. La llamada brecha digital en el país sigue siendo muy amplia debido a que muchas personas no acceden a las tecnologías de la información, a pesar de tener los medios, y ello porque no cuentan con la debida capacitación o enseñanza que les permita gozar de los beneficios que trae la modernidad en las telecomunicaciones. El municipio de Lima se ha propuesto acortar esta brecha y para ello han puesto en marcha un programa de alfabetización digital. En el siguiente informe les contamos de qué se trata. En un mundo donde la tecnología se considera indispensable en la vida diaria y una herramienta para el desarrollo, se hace indispensable la labor de alfabetización digital. El Banco Mundial sostiene que si bien Internet, los teléfonos móviles y otras tecnologías digitales se están extendiendo rápidamente en todo el mundo en desarrollo, los dividendos digitales esperados, mayor crecimiento, más empleo y mejores servicios públicos están por debajo de las expectativas. Y el 60% de la población mundial sigue sin poder participar en la economía digital en constante expansión. En el Perú, aproximadamente el 40% de la población es analfabeto digital. Y esto es preocupante, pues el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el último trimestre del 2015 reveló que de 100 hogares, unos 90 tienen o poseen un aparato o equipo de tecnología de la información y comunicación, TIC. La cifra registró un incremento de 1% frente al año 2014. Entonces, disminuir la brecha tecnológica y el analfabetismo digital es una necesidad imperiosa en el país. En Lima, la ciudad capital, a pesar de contar con acceso a internet móvil o fijo, existen ciudadanos que no pueden acceder a ello, y no por no poseer los medios, sino por capacitación y herramientas. En ese sentido, una de las entidades preocupadas en este tema es la Municipalidad de Lima, que acaba de relanzar escuelas móviles Muninet, para capacitar en informática y habilidades tecnológicas a personas de bajos recursos en distintos puntos de la ciudad. El año 2006, luego de que los hospitales de solidaridad ya habían aparecido en Lima como un sistema instalado en espacios públicos para brindar servicios de salud, se da la orientación, la directiva de diseñar y poner en marcha un sistema que permita, de un lado, usar la infraestructura en desuso que teníamos, contenedores de 40 pies, convertirlos en aulas, con todas las comodidades de un aula moderna, y atender una necesidad que era creciente en ese momento, sobre todo de parte de los jóvenes. En concreto era usar recursos ociosos, transformarlos en un espacio educativo útil y llevar estos servicios a la población que más lo necesitara en Lima. Con diferentes cursos aplicativos como ofimática, diseño gráfico, ensamblaje de computadores, reparación de celulares, que duran aproximadamente 4 meses, se restan las diferencias cognitivas en la forma de aprender y comunicar. Se mejoran las competencias digitales y permite que niños, jóvenes y adultos mayores tengan competencias que les permitan usar adecuadamente las TICs. Ciertamente, los jóvenes tienen una mayor facilidad de aprender el uso de estas nuevas tecnologías, pero también la población de mayor edad.
Hoy tenemos que vincularnos con otras personas en nuestras relaciones diarias usando esta tecnología. Ha habido personas, imagínate, de 70, 80 años que han estado matriculadas en nuestros cursos aprendiendo. Todos los trabajos en el colegio nos dejan, como se llama, por correo, por CIA web. Me motivó más que todo eso, ¿no? Para poder abrir las tareas de mi hijo, ¿no? En la universidad te piden para todo lo que es Word, todas esas cosas, y como me faltaba un poquito, una amiga me dijo, mejor métete ahora que tienes tu hora libre, y entré acá, me pasaron la voz y sí, he aprendido mucho. Ahorita estoy estudiando Word, Windows, y voy a continuar el Excel, porque eso, o sea, se me complica en la universidad porque ahora todo es pues computarizado realmente. Con todos estos programas, la Municipalidad de Lima contrarresta de manera paralela varios problemas sociales. La educación, muchos lo han sostenido, es la estrategia necesaria y valedera para alcanzar el desarrollo y que va a tener impacto, obviamente, en todos los componentes o dimensiones de la vida de las personas, ¿no es cierto? Así que es una buena manera en que los jóvenes puedan encontrar un camino, darle un sentido a su vida, ¿verdad? Y encontrar un oficio, oportunidades que a partir del uso de estas tecnologías aparecen. En la actualidad hay 10 sedes Muninet y están ubicadas en las Malvinas, San Juan del Urigancho, Comas, Santa Anita, Ancón, Caraballo, Puente Piedra, Musa, Ate y Villa María del Triunfo. Para el segundo semestre de este año se implementarán 50 escuelas en diferentes distritos de Lima. De tal manera que para el 2018, 350.000 personas estarán capacitadas para usar las nuevas tecnologías de una manera productiva. Bien, entonces podemos ver que si el Estado a través de las municipalidades participa, digamos, capacitando a las personas de todas las edades, esto puede pues, ayudar en la mejora, ¿no? Que no solamente es tener aparatos, sino estar capacitado para poder utilizar todo esto, ¿no? Ese es un punto a tener en cuenta, entonces eso es la capacitación. Bien, como conclusión, ¿qué podemos decir? Como conclusión podemos decir que aquí es primero identificar la situación donde estamos. Uy, se quedó el video. Un ratito. Ahí, ya, se fue. Decía que aquí el punto es diagnosticar en qué nivel estamos. En qué nivel estamos. Y sobre eso, digamos, tomar un referente a nivel empresa, a nivel país, y sobre eso ponerse a trabajar. Y cuando digo ponerse a trabajar es disminuir cada vez más, o cada vez que la brecha sea menor. Disminuir, digamos, que la brecha sea lo más pequeña posible, porque de esa forma, digamos, vamos a entendernos mejor, servir mejor, atender mejor, prestar mejores servicios, vender mejores productos, etcétera, ¿no? Bien, rápidamente entonces nos vamos aquí al Zoom Web. Vamos al Zoom Web. Delegada. ¿Quiénes están faltas? ¿Quiénes han faltado, delegada? ¿Tienes la reelección o no? No tiene nada la delegada. Sí, profesor, sí la tengo. A ver, sí, lo tienes ahí. Sí, Un ratito. Ya. Ahí, espérate, vamos a conectar ahí. Es un web. Está entrando. A ver ahí. Estoy entrando yo, pero ustedes todavía no están enlazados. Está demorando ahí el sistema.
Ujú. Ahí recién ustedes están enlazándose. Vamos a ver. Bueno, como siempre yo ya tengo mi lista aquí. Ya está, ya se pasó la lista. Pero ahora solamente vamos a confirmar. A ver, ¿quién está falto? Dame los faltos, delegada. Zapata. Zapata. A ver, vamos a ver, Zapata. ¿Qué pasó con Zapata? Creo que hay un alumno por acá que no asiste. El otro día parece que tú me dijiste o era el otro salón. ¿Es Zapata? ¿Zapata está falto o ya no asiste? La verdad, eventualmente escucho de él, pero en este curso no No lo he aparece, visto. no aparece, nada. Bueno, ya está falto. Otro, Pero sí dame. asiste a algunas clases. Otro es Espinosa. Vamos arriba. Gracias, delegada. Espinosa, BCD, el Escano, Espinosa Ramos, ya. Sigue. Por favor, sigue. Sigue, no y ahí pares. todos están, profesor. Todos, ya, correcto. Porque Ávila me indicó que tenía inconvenientes. Ya. Ya estoy presente, yo digo. Ya está presente. Ya. Okay. Ya iba a decir que no le creas tanto eso que dicen, no, yo no tengo enlace. Pero. No, profesora, ella siempre está. Ya, correcto, qué bien. Felicitaciones a ella. A 20 usted. minutos tarde, profesor, disculpe. Ya, está bien, no hay problema. Felicitaciones pues a ustedes y seguimos. Mañana nos vemos y le daremos más pautas sobre las clases y sobre el examen parcial. No hay nada nuevo ahí. Es un examen, punto, ¿no? No hay nada no hay mayor problema. No hay mayor problema, ¿no? Y además sí, dime. Profe Bravo, no sé si me tomó lista. Está presente. Solamente todos están con la lista ahí, ya está. Solamente por eso le pregunté solamente los faltos. Sí, a Diego sí lo veía acá en los contactos. Claro. Por eso. Por eso acá estamos monitoreando a cada compañero, no se preocupe eso. Bien, entonces de esa manera damos por terminado la clase y nos estamos reuniendo mañana. Estamos conversando. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.